A mí me gusta venir acá porque me permite explicarme mejor, no solo a ustedes, a mí mismo, lo que está pasando en el país, intentar comprenderlo. Me es muy grato y me es muy útil para mí venir a estas pláticas. Además, en estos días en que está pasando lo que está pasando en México, me preocupa mucho por qué nos pasa todo esto que nos ha pasado y al mismo tiempo no ocurre nada. No hay grandes movilizaciones, no hay incendio social, no hay conmoción, y eso es raro. Supongo que a ustedes también les preocupa eso, porque yo les platicaba alguna vez, la vez pasada que estuve aquí, que hablaba con amigos de Colombia cuando fue el fraude de 2006. Yo les platicaba cómo le robaron las elecciones a López Obrador y todo lo que pasó, y los colombianos decían: bueno, ¿y cómo es posible que no haya habido una revolución ahí, que no haya incendiado el país, que no haya pasado nada? Y nadie lo puede entender. Nadie puede entender qué pasa con México en eso. Además, porque México tiene esta historia de la revolución y de tantas cosas, y por eso la situación actual es como difícil de comprender. Y es sobre eso, algunas ideas sobre eso, sobre qué está pasando y por qué reaccionamos como reaccionamos o no reaccionamos como no reaccionamos, que me gustaría platicarles 3 ideas hoy, a ver si entre todos vamos descubriendo qué pasa. Bueno, Alejandro con mucho tino le puso esta plática: ¿existe México? ¿Todavía existe México? Y bueno, pues tal vez ya no exista México, porque esto que somos un país, una nación, pues es una cosa que está hecha por muchas realidades diferentes. Tan solo en el territorio nacional, la cultura del norte, la cultura del sureste, la cultura del centro son diferentes. En cada uno de los estados del país, incluso en la Ciudad de México, hay diferentes culturas. No es lo mismo Tlalpan que Azcapotzalco, y todavía en la ciudad hay un montón de pueblos que tienen diferentes hábitos, costumbres, valores, y si vemos nuestra sociedad cada vez está más diversa. Hay diferentes maneras de vivir la vida. Por ejemplo, hay muchos tipos de familias. Hace tiempo nosotros pensábamos que la familia esta, papá, mamá, hijitos, era la familia ya, pero ahora sabemos que hay muchos tipos de familias, y de 1, de 2, de 3, del mismo sexo, diferente sexo, hay diferentes formas de vivir la vida, y este país todo eso es muy muy diverso. También hay posiciones económicas muy distintas, hay poderes también muy diferentes, hay razas diferentes, en fin, México es un mosaico muy muy complejo y muy grande también. ¿Cómo puede mantenerse unido un país tan grande y tan diverso? ¿Cómo es posible que hasta ahora hayamos hablado o entendido que existía algo así como México? Y cuando decíamos esto, decíamos una sola cosa. Probablemente no entendíamos bien y no entendemos bien cuando decimos México, ¿qué es esa sola entidad, una, de la que hablamos? Porque les digo que si nos fijamos bien, caeríamos en la cuenta que hay muchísimas realidades distintas dentro de la palabra México. ¿Qué es lo que nos ha mantenido unidos más o menos en esta idea que tenemos de que estamos en un solo país que se llama así México? Sobre esa idea me gustaría plantear una primera cosa. Le doy un poco de vuelta para volver a llegar a eso. Veamos lo de las reformas estructurales, lo del petróleo, lo de las finanzas públicas, esta cosa fiscal, lo de los medios de comunicación. Estos tipos que despachan en San Lázaro los diputados, los senadores, son 500 en la Cámara de Diputados, y que las decisiones que toman son obligatorias para todos nosotros, lo cual es raro porque nosotros somos muchos más. De hecho, si hubiéramos visto las encuestas, veríamos que el 80% de los mexicanos están en contra de la privatización del petróleo, el 80%.
es decir, algo así como 80 millones. Pero hay 500 tipos que se reúnen y deciden, y lo que ellos deciden es obligatorio para todos. Ahí los abogados le llaman a eso que sus decisiones tienen poder vinculatorio. Eso quiere decir que lo que ellos deciden es lo que vale y todos nos jodemos. Es la única palabra correcta para decir eso. ¿Por qué? Porque lo que ellos deciden es obligatorio y lo que nosotros decimos, porque aquí podemos juntarnos 2000, decir que no estamos de acuerdo con las reformas y de todos modos las reformas siguen vigentes. Lo que ellos deciden es lo que vale. ¿Por qué? Bueno, por muchas razones, pero una posible es que así es lo que dice la ley, ¿no? La ley dice que lo que ellos decidan es lo que vale, y por eso vale. Muy bien. Pero ¿por qué la ley que dice eso, ella también vale? ¿Por qué esa ley es válida? Porque está basada en otra ley, seguramente. Hay una ley que dice que esa ley es válida. Y así cada una de las leyes es válida porque responde a otra ley. Sí, pero lo que tendríamos que preguntarnos entonces y es ¿de dónde salió la primera ley? Todas las leyes adquieren su vigencia y su valor porque están construidas por otras leyes. ¿Y de dónde saca su valor la primera ley? Ajá. Esa primera ley, la que le otorga validez a todas las otras leyes, es lo que normalmente entendemos por la Constitución. Es el pacto político fundamental del que adquieren su validez todas las otras leyes, se supone. Pero lo que tendremos que preguntarnos entonces es ¿de dónde saca su valor esa primera ley? Y si nos fijamos bien, veremos que hasta hace poco la Constitución mexicana nos regía a todos y era el acuerdo político básico de nuestra convivencia. De hecho, volviendo a lo primero que yo decía, si podíamos hablar de un solo México, en parte era porque teníamos una sola Constitución y se suponía que esas leyes básicas son eso, el pacto político fundamental que nos unifica a todos. Yo digo, México ya no existe porque con las reformas estructurales ese pacto político fundamental desapareció. Había ciertos acuerdos básicos que formaban parte de la Constitución. Por ejemplo, una cierta igualdad ante la ley. Por ejemplo, que todos tendríamos derecho a la educación, que todos tendríamos derecho en principio a la tierra, que la nación era la propietaria de los bienes del suelo y del subsuelo. Esas cosas eran las que decía la Constitución y ahora esas cosas se han violentado. Yo digo, la Constitución ya no vale nada, es como un pedazo de Kleenex ahí. No, está escrita ahí, sigue, o sea, nadie dijo que la borraran. Pero las leyes secundarias eliminaron los aspectos centrales de esa Constitución. Entonces, lo que hacía que toda esta diversidad fuera una sola entidad, ya no vale. Volvamos otra vez a eso. ¿Y por qué valía? Porque esa Constitución fue producto de un movimiento social muy importante, de la Revolución Mexicana. Es decir, esa ley no salió nada más de unos tipos que se reunieron y dijeron vamos a redactar una ley, sino que fue producto de 10 años de lucha social. Se murió 1 millón de personas en la Revolución Mexicana y eso fue una conmoción, un sacudimiento, una explosión social, y es esa explosión social la que dio lugar a esa Constitución. Si se fijan bien, las grandes constituciones del mundo surgen así,
La Revolución Francesa, que fue la primera gran revolución moderna, eso fue también una cosa grande, un movimiento en serio, ¿no? Le cortaron la cabeza al rey, o sea, se rebelaron en serio. Si vemos la Constitución de los Estados Unidos, que es la que menos ha cambiado en el mundo en 300 años, bueno, la Constitución de Estados Unidos es también un pacto político fundamental que surgió de esta movilización, de esta transformación social en la que se vieron involucrados todos los ciudadanos, les cambió la vida. Eso, que surja una Constitución, es algo que responde a eso, a un maremán, un torbellino, un huracán social, ¿no? Es eso, esa fuerza, esa erupción, lo que le da valor y poder a la Constitución, a la Ley 1. Es porque esa ley surge así que todas las demás van teniendo validez también. En fin, la Revolución Rusa creó la Constitución de la URSS y también pues fue una revolución. Yo creo que las cosas que nos pasan ahora en buena medida nos pasan porque le permitimos mucho al régimen que dijera patrañas y se las perdonamos. Para que surja una constitución, esa constitución surge de lo que unos autores llaman el poder constituyente. Y ese poder constituyente es eso, es la revolución, es la movilización social, la creación de una nueva realidad. Eso es el poder constituyente. Y ese poder constituyente ocurre de vez en cuando. O sea, no todos los días hay una revolución, no todos los días hace la Revolución Francesa. Esa es una cosa que cambia la vida de todos, ocurre cada de vez en cuando, y solo de vez en cuando surge entonces ese poder, que es el poder del pueblo. Es el pueblo en acción, que se da a sí mismo la ley. Ajá. Eso es el poder constituyente, el pueblo que toma en sus manos su destino y dice, queremos ser así. Bueno, eso no pasa todos los días, pasa solo allá cada de vez en cuando, en México cada siglo. Ajá. Pero cuando se creó la Constitución de 1917, los priistas se inventaron una patraña, se inventaron la patraña del constituyente permanente, así le llamaban. Resulta que la Constitución de México es la que más cambios tiene a nivel mundial. Ya se ha perdido la cuenta, creo que son 500 reformas, más de 500 reformas. La de Estados Unidos ha tenido 13 en 300 años. La nuestra, en un siglo, todavía no cumple un siglo, ya lleva 500. Porque estos priistas se inventaron la patraña del poder constituyente permanente. Entonces, con que hagamos no sé qué votacioncillas aquí y en los congresos de los estados, podemos cambiar la Constitución. Y entonces la cambiaron y la cambiaron y la cambiaron, como si crear esta Constitución, este pacto político básico, se pusiera a hacer así como cualquier cosa, como echarse un volado, como ir a la fiesta el sábado. Vamos a cambiar la Constitución. ¡Ah, qué buena idea! Vamos a cambiar la Constitución. Y el problema es que nosotros les permitimos eso. ¿Cómo que un poder constituyente permanente? No. El poder constituyente no puede ser permanente porque el constituyente es el poder del pueblo en acción, en movimiento, en sacudimiento. Si todos estamos trabajando en nuestras casas y vamos a nuestros cursos de idiomas y llevamos a nuestros hijos a la prepa 6 y la vida sigue común y corriente, entonces no hay poder constituyente. El poder constituyente es el poder de constituir nuestra vida común. Es una fuerza, una gran fuerza. Pero les dejamos que dijeran eso. Y entonces se pusieron a cambiar la Constitución como si fueran sus chanclas, ¿no? Y cada año se cambia la Constitución para alguna otra cosa. Ahora cambiaron la Constitución para quitarnos la propiedad del petróleo al país. Bueno, pues sí hicieron eso porque ya antes habían podido hacer lo que se les había dado la gana. ¿Cómo les digo? ¿Por qué ahora nos pudieron cambiar la ley energética? Quitarnos el petróleo. Porque antes nos hicieron lo que se les dio la gana. Es el colmo, es la culminación
de un montón de cambios previos que ya venían, porque a nosotros nos fueron metiendo en esta idea de que la Constitución era banal, que no importaba, y como no importaba, pues sigue sin importar. En 1992 Salinas quitó los ejidos, quitó la propiedad exclusiva de los ejidos. Los ejidos no se podían vender hasta 1992. Salinas quitó eso, quitó un renglón fundamental de la Constitución y no pasó nada. Claro, porque cuando Salinas hizo eso, ya habían pasado entonces 300 modificaciones a la Constitución. No nos tomamos en serio la Constitución y por eso nos torcieron. Necesitamos volver a tomárnosla en serio y saber eso, que no hay constituyente permanente, que el poder constituyente es el poder del pueblo. El pueblo cuando se mueve, cuando tiene poder. Si no, eso no es la Constitución. Yo digo, tenemos que hacer una nueva Constitución. Ahora sí tenemos que hacer otra, porque la anterior ya le hicieron trapo, ya no sabemos ni qué decía. Necesitamos una nueva, porque si no tenemos una nueva Constitución, entonces ¿de dónde sacan su validez las leyes? Vuelvo a lo mismo. Yo digo, estos tipos, a pesar de lo que dijeron, de que existía un constituyente permanente, que se podía cambiar la Constitución a cada rato, eso no es cierto. No es cierto y nunca fue cierto. Había una Constitución, la de 1917, la que crearon los revolucionarios mexicanos, nuestros abuelos. Era la única que valía. Todos los otros cambios que le hicieron, paparrucha. Porque la Constitución no la cambia, el poder constituyente no se cambia. ¿De acuerdo? Las leyes fueron dejando de valer poco a poco, porque ya no estaban basadas en la primera ley. ¿Qué pasa si la primera ley, el pacto político básico, ya no rige? Pues que todas las leyes que emanan de él, o que supuestamente emanan de él, tampoco rigen. ¿Eso qué quiere decir? Pues no quiere decir que cada vez más en nuestra realidad las leyes no valen. ¿Cómo te digo? Volviendo a este asunto del petróleo, ellos pueden decidir todas las reformas estructurales que se les dé la gana y nosotros no las vamos a obedecer. ¿Por qué obedecemos las leyes? Porque supuestamente tienen su validez del pacto político fundamental. Es lo que estábamos diciendo. Si ya no tienen su validez de ahí, entonces los de San Lázaro pueden decir lo que se les dé la gana y a mí no me afecta en lo más mínimo. ¿Sí me explico? Yo, lo que digan es una ley, pues, es como cualquier papel de estraza que haya por ahí. Ley o no ley, cada vez menos la sociedad mexicana la va a respetar, porque ya no emana del pacto político básico. ¿Sí me explico? ¿Eso qué quiere decir? Pues que la ley está ahí, pero que nosotros nos comportamos con relación a la ley cada vez más como se nos dé la gana, porque ya no le tenemos respeto, no la veneramos. ¿Se acuerdan que en nuestros viejos tiempos mi abuela fue maestra de primaria, le tocó la educación socialista de Lázaro Cárdenas, y mi abuela nos enseñaba el fervor, nos daba civismo, y nosotros respetábamos la ley y nos creíamos que era importante? Ahora la ley, si la respetamos es porque nos convenía, y si no, si no le importa la ley, ¿no? Pero volvamos a todo el argumento. Éramos un solo país porque compartíamos un pacto político básico. Somos muy diferentes. Lo único que nos hacía un solo México era ese pacto político. Estábamos de acuerdo en ciertas cosas básicas, en un mínimo de igualdad, en la educación, en la propiedad de la tierra. Si eso ya no rige, entonces nos vamos fragmentando. Yo lo que digo, como yo veo las cosas, decía Ale, ¿qué va a pasar con México ahora? Pues yo creo que en los próximos tiempos,
Cuando hay un Congreso que aprueba unas reformas legales que el 80% de la población no quiere, entonces esa población les dice, pues hagan lo que se les dé la gana, yo también voy a hacer lo que me dé la gana. Punto. Entonces, nos vamos a empezar a fragmentar. Yo creo que eso es lo que va a pasar. Nos vamos a balcanizar, dicen algunos, pensando en esa región del planeta, los Balcanes, que antes había países grandes ahí, Yugoslavia y eso. Ahora Yugoslavia se dividió en 4 países, ¿no? Y dentro de poco se va a dividir en más, se va fragmentando, se va haciendo pedacitos. Yo creo que esa es una posibilidad muy seria que va a pasar en México, que nos vamos a balcanizar, nos vamos a ir dividiendo en pedacitos, porque ya no tenemos lo que nos hacía común, el pacto político básico. Y entonces, primero, vamos a respetar cada vez menos la ley. Pues si tú haces una ley y no me tomas en cuenta, chao, haz lo que quieras con tu ley, yo no la cumplo. Ok, a veces la cumplo porque está el señor de la macana y me pega o me sanciona, ¿no? La cumplo por eso, pero no porque yo crea que haya que cumplirla. ¿Me explico? ¿Cómo se va a balcanizar el país? Bueno, pues de muchas maneras, por ejemplo, por regiones, ¿no? Probablemente el norte sea su paisito. En Guerrero, por ejemplo, en la Sierra de Guerrero, ya las policías comunitarias son el estado ahí en algunos lugares, pues ya es un paisito aparte. Michoacán desde luego es un paisito aparte. Y todo el mundo se va volviendo paisito. En buena medida la Ciudad de México, afortunadamente, todavía, a pesar de Mancera, que le está regando feo, a pesar de eso, la Ciudad de México es como un paisito distinto. En esta ciudad hay libertades ciudadanas todavía, gracias a nosotros, a todos los que estamos aquí. Aquí hay matrimonios del mismo sexo, es decir, el amor es algo que corresponde a los ciudadanos, no al Estado. Aquí se puede abortar. En todo el resto del país, ¿no? Allá los poderes mandan, los gobernadores son realmente señores feudales, hacen lo que se les dé la gana. Y aquí no. Entonces la Ciudad de México también es como una pequeña isla. Pero así el país se va a ir haciendo montones de pequeñas islas de muchos tipos. Ajá. Ya mismo en la Ciudad de México, lo que yo les decía también es cierto. Hay una cultura de Tlalpan que es distinta de la de Azcapo. Al rato van a ser como 2 ciudades diferentes y todo se va a ir desguanzando así. Las cosas se van a ir separando. Como si a una gota de mercurio la pisara, se hacen muchas bolitas y luego esas bolitas se fueran todas por su lado. Yo creo que en general eso va a ser así, porque nadie va a obedecer la ley, pero todo el mundo va a jalar para su lado. De todos modos, dentro de ese marco, una cosa que yo creo que sí nos puede unificar de manera peculiar es la pobreza. Porque en esta fragmentación y ruptura de México, hasta hace poco todavía podíamos pensar que vivíamos en el mismo país que la gente muy rica. Porque en parte la Constitución lo permitía. Es decir, había gente muy rica, pero se suponía que existía el seguro social, que había seguridad social, que había educación para todos y cosas así. Estaban los muy ricos, bueno, sí, pero estábamos en el mismo país porque nosotros también podíamos, a pesar de todo, educarnos. Ahora, cada vez más, el país de los ricos es otro país que el nuestro. No estoy seguro que vivamos en el mismo país que Slim. Estos tipos, la diferencia de ingresos en México, ya han oído, supongo, todas esas cifras, ¿no? El 1% controla como el 90% de la riqueza. El 10% más pobre no controla ni el 1% de la riqueza. Pues entonces, ¿qué es esto? Son 2 países. Y así como México se va a fragmentar, yo creo que poco a poco, si somos listos, nos vamos a dar cuenta de que tenemos muchas cosas en común, todos los que somos pobres, y vamos a acabar construyendo un país propio.
Claro, ahí el problema es que como habitamos en el mismo territorio, pues nos vamos a pelear como ricos. El fantasma que les obsesiona a los poderosos es ese. Van a hacer todo lo imaginable para que nunca haya lucha de clases. Nos van a convencer de que no, es más importante ser mexicanos, que todos le vamos a la selección nacional, al Piojo Herrera, ¿no? Que todos somos unos, somos una gran familia, es el mensaje de Televisa, ¿no? Somos la gran familia mexicana. ¿Sí? Le tienen pavor a que un día digamos, ni madre. Familia, no. Mi familia son los de acá, no tú. Y cuando empieza un conflicto de clases, allí sí, para que veas, algo va a tronar. Yo creo que esas dos posibilidades están juntas. O por un lado México se va a ir fragmentando. Un poco como pasa en las redes sociales. Los chavos se agrupan ahí por sus intereses. Entonces los que son escatos, pues con la patineta, ¿no? Los que son darks, los darks. Los que son emos, y cada quien con su grupito. Así también nos vamos a fragmentar. Esa es una posibilidad, pero la otra es que nos unamos los jodidos. Y eso les da mucho miedo. Ahora, fíjense, si la ley ya no tiene valor porque el pacto político fundamental ya valió queso, entonces cada vez es más difícil para poder controlar a la gente, porque uno ya no se la cree. A ver, cuando yo era chavo y en la primaria nos parábamos y hacíamos los honores a la bandera, a mí me tocó estar en la escolta, y yo, bueno, era aplicadito. Y ahí nos tienes. Y entonces nos sentíamos muy así, muy mexicanos y muy emocionados, cargando la bandera y todo eso, ¿no? Que es mi bandera, ¿sí? Porque creíamos en eso. Ahora yo me imagino que los chavos echan su desmadre con la bandera, ¡ay, pásame la bandera!, ¿no? Y entonces, no es que no se hagan los honores, es que han perdido esa magia que tenían. Se hacen. Pues igual que, digo, la gente va a misa, aunque ya no crea nada, pues va porque pues, los domingos se va a misa, es un hábito, ¿no? Y ya. Cada vez es más difícil controlar a la gente si la gente no cree en la validez del orden al que pertenece. ¿Cómo nos van a controlar si después de que aprueban la reforma energética, sin tomar en cuenta el 80% de la población, pues entonces ya nadie se los toma en serio? Ok, tal vez tengamos que comprar nuestra gasolina en Texaco y en Móvil Oil, pero eso no quiere decir que estemos contentos, ¿no? Y que nos parezca bien y que tengamos que obedecer nada, ¿no? Cada vez va a ser más difícil controlarnos. ¿Por qué lo hacen? Bueno, ya sabemos, lo hacen por business, pero también lo hacen por otra razón, porque al dar entrada a las transnacionales al terreno del petróleo, también hacen que las transnacionales pongan todos sus intereses aquí. Es decir, están llamando a los poderes del capital internacional para que ese capital internacional les ayude a controlarnos. Ahora que aprueben la reforma energética, que empiecen a estar aquí el Standard Oil, la Exxon, la Texaco, todas estas empresas, cada vez va a ser más difícil ganar las elecciones, porque estas empresas van a poner todo su dinero para que esta situación aquí no cambie. No solo su dinero, sus golpeadores, sus inversiones, todos los recursos, todos los recursos, para tratar de lograr que esto no cambie jamás. ¿Por qué? Pues porque son sus intereses, por eso lo están invitando también. Están, como ya no pueden confiar en la población, ellos saben muy bien que este México, si pudiera, les daba una patada por allá atrás. Pero por eso él tiene mucho miedo. Por eso Calderón, con su supuesta guerra al narcotráfico, puso los tanques en las calles. Había habido un fraude electoral. Tenían mucho miedo que la gente se levantara y por eso pusieron los policías en todas partes, sacaron al ejército a las calles. Yo vivía en Puebla en ese tiempo y recuerdo los tanques en el centro, el Zócalo de Puebla. Es algo, una imagen chilena, ¿no? Así de golpe de estado. Tenían mucho miedo y siguen teniendo mucho miedo. Por eso llaman a las transnacionales para que les ayuden.
Por eso se ponen en manos de esas transnacionales y desde luego en manos de los Estados Unidos, porque esa es la oferta: te regalo México siempre y cuando tú te comprometas a controlar a esta gente. Para buena parte de la oligarquía mexicana, esta es en buena medida de lo que se trata. Hay que unirse a los Estados Unidos. Hay que lograr de alguna manera que los gringos se comprometan aquí y que les ayuden a controlarnos a nosotros. Por eso el gobierno mexicano hace mucho tiempo que rompió sus vínculos estrechísimos que antes tuvo con Latinoamérica. Es como si los Estados Unidos hubieran echado su frontera hacia el sur. Muchos analistas, por ejemplo de La Jornada, lo han comentado, ¿no? Y lo que hace México con los inmigrantes de Guatemala, los que van de paso hacia Estados Unidos, todos los que vienen de Centroamérica, que cruzan el país, México los hace pedazos, los extorsiona, los asalta, los mata. Lo hace el Estado y lo hace el narco y lo hacen los maras, pero el narco y los maras lo hacen con todo la buena venia del Estado. El Estado lo permite y lo promueve y por eso los hace pomar. ¿Por qué? Porque es el trabajo sucio para los Estados Unidos. Sí, los Estados Unidos corrieron su frontera hasta el Suchiate, hasta donde termina Chiapas, ¿no? Y entonces nosotros les cuidamos las espaldas. Por eso los inmigrantes no pueden cruzar este país. Por cierto que muchos pasan por aquí, por Azcapotzalco. Y el país, este país, México, se porta asqueroso con ellos. ¿Por qué? Porque los gringos han pasado su frontera hasta acá. Ahora, eso a las clases pudientes mexicanas y a la oligarquía mexicana le da cierto gusto, por lo que les estaba diciendo. Mientras más involucrados estén los Estados Unidos aquí, más los Estados Unidos van a colaborar al control social. Y entonces, además de eso, mucho de la clase política y la oligarquía mexicana es muy pro gringa porque admiran mucho a los gringos. Yo también admiro mucho a los gringos, nada más que estos quisieran ser gringos. Muchos han estudiado allá, han vivido, pero no como nuestros primos que tenemos todos en Los Ángeles, ahí que tienen su tallercito. No, estos han vivido en la buena vida, lleno Oxford, en Cambridge, la tostada. A ellos les gustaría ser así. Nada más que cuando digo que los Estados Unidos han corrido su frontera, la han corrido de una manera muy peculiar. Actualmente allá en Tijuana, en San Diego, en Laredo, está el muro que separa México de los Estados Unidos. Pero detrás de ese muro que marca la frontera de México-Estados Unidos hay otro muro. Si tú te saltas el primer muro, no llegaste ya luego a Estados Unidos. Después de ese muro hay otro muro de los gringos, ¿cierto? Hay un terrenito entre los dos muros. Tú te brincas el primero y te agarran entre los dos muros. Allí está la migra. Lo que hicieron los gringos fue pasar el primer muro hasta el Suchiate, pero nunca movieron el segundo muro. ¿Sí me explico? Ese terreno que es gringo, pero que es el terreno donde se dedican a cazar a los migrantes, eso es el México completo ahora. No entras a Estados Unidos, entras a la franja donde los gringos tienen a los cazadores de migrantes, y todo el país es esa franja. A pesar de lo que crea la oligarquía mexicana, no nos incorporamos a los Estados Unidos. Eso no es cierto. Con el Tratado de Libre Comercio y eso no nos incorporamos a Estados Unidos. Somos su patio trasero y lo vamos a seguir siendo. Y de entrar realmente a las calles estadounidenses y vivir como gringos, no, nos van a dejar como indocumentados en todo el país. Ahora ya todos los mexicanos somos indocumentados gringos. Nacimos mojados. Ya todos somos Gringolandia, pero Gringolandia ilegal. Desde el principio hasta el final. Así nos van a intentar controlar. Y va a ser cada vez más difícil a pesar de todo. ¿Por qué? Porque no creemos en las leyes. Porque no tenemos
nuestro corazoncito del lado del orden. Si quieres, todos nos hemos vuelto medio anarquistas. Porque ya, ¿quién cree en eso? ¿No? Antes, mi abuela, no, el presidente, pinche Peña Nieto, ¿no? No les tienes ningún respeto, no nada. ¿De acuerdo? Como has perdido eso, entonces controlarnos es cada vez más difícil, y no porque seamos cada vez más revolucionarios, sino porque nos vale exactamente queso. ¿De acuerdo? Van a poner a las transnacionales y a los Estados Unidos ahí. Ok. Pero el arma súper secreta es Televisa. Porque en la primera época del gobierno del PRI, a la izquierda le costó mucho trabajo entender lo que estaba pasando. Ser marxista en México fue muy difícil para los que vivieron la Revolución Mexicana. El Partido Comunista Mexicano se fundó en 1919, es decir, en plena revolución. Esos comunistas querían construir socialismo, hacer la revolución, pero vivían en México, y ocurre que en México estaba habiendo una revolución. Entonces los pobres comunistas mexicanos siempre tuvieron el problema de saber si la revolución que estaban viviendo era la que querían o no. ¿Sí me explico? Lenin no tenía ese problema, porque Lenin hizo una revolución comunista ya. Entonces para Lenin la revolución es la que él hacía. En cambio los comunistas mexicanos decían, bueno, ¿y si la revolución que queremos hacer ya pasó? ¿Qué tal si la revolución que queremos hacer es la que hizo Villa? ¿No? Entonces nunca sabían si tenían que apoyar a la revolución o no. Les costó muchísimo trabajo entender que la revolución mexicana no era la revolución que ellos querían, que la que ellos querían era la que iba a venir. Pero entender eso fue muy difícil, muy muy difícil, porque la revolución mexicana también fue popular, fue campesina, y no era una revolución socialista, no quería cambiar el régimen de propiedad para que todos fuéramos propietarios de todo. Eso no fue la idea de la revolución mexicana. Esa era la revolución de que los comunistas querían. Pero te digo que al principio les costó mucho trabajo entender. A la izquierda mexicana en general le costó mucho trabajo entender cómo era la dominación del PRI, porque el PRI parecía buena onda, decía ser buena onda, ¿no? Que los trabajadores y que el sector popular y la tostada, ¿no? Darse cuenta de lo que verdaderamente era costó mucho trabajo. Y cuando se fueron dando cuenta los izquierdosos mexicanos de qué se trataba, entendieron bien que lo que pasó es que el PRI en su primera época fue un partido de Estado, era un régimen de partido de Estado. ¿Qué quería decir eso? Quería decir que entre el ciudadano y el poder no había nada independiente. En las buenas épocas del PRI, en los 40, 50, en los 60, el PRI estaba metido en todos los rincones de la vida. Por eso era un partido de Estado. O sea, tú no podías salir a la esquina a vender tu leche, a vender tu periódico, porque para eso tenía que aprobarte la CNOP. El PRI tenía que darte chance o no, porque tú no podías vender lo que te diera la gana donde quisieras. Si tú querías entrar a trabajar a algún lado, tenías que ir con el sindicato, que era de la CTM, a comprarle la plaza. Es más, hasta los empresarios. Existía la ley de cámaras de comercio y cámaras industriales que obligaba a todos los empresarios a registrarse, y solamente existían los empresarios que el Estado dijera. Si tú no estabas en la cámara de la industria no sé qué, no podías poner tu tiendita, no podías poner tu negocito, porque todo lo controlaban ellos, todo. Si querías cambiar de ciudad, si querías trabajar, si querías estudiar, tenías que pasar por el partido. Por eso era un partido de Estado, porque controlaba todos los aspectos de la vida, completos, en todo el país. Por eso la Ciudad de México fue tan importante, y por eso fueron tan importantes los temblores de 85, porque en 85 empezó a surgir esta nueva cosa que llamamos la sociedad civil, es decir, los ciudadanos independientes del Estado.
La Ciudad de México se cayó a las 7:19 de la mañana de 1985. La Ciudad de México se cayó. En ese momento, todo el aparato de gobierno se quedó pasmado. De la Madrid que el presidente apareció hasta la tarde. Y los gobernantes del DF en su casa, quién sabe, viejo. Pero entonces, la gente, todos estuvimos ahí, bueno, casi todos ahí, chiquitos. Los que estuvimos ahí lo vimos. La gente salió a las calles y la propia gente empezó a organizar el tránsito. La propia gente empezó a organizar los rescates. La propia gente, sin los gobernantes, sin nadie, empezó a distribuir los bienes, a organizarse. No hubo pleitos, no hubo saqueos, hubo la sociedad que se organiza, como decía Monsiváis. Por eso Monsiváis fue tan importante, porque fue el primero que se dio cuenta de lo que estaba pasando. Dijo, surgió la sociedad civil, señores. Independientemente del PRI, independientemente del Estado, independientemente de todo, empezamos a organizar la ciudad y nuestra convivencia. Nadie nos tenía que mandar, nadie reprimía a nadie, y todos fuimos gobernándonos. Eso fue algo muy importante. Al final, por eso perdió las elecciones el PRI en el 2000. Hubo un momento clave también, el movimiento zapatista. Los zapatistas se levantan el 1 de enero de 94 y ganan, ese mismo día ganan. Los zapatistas ganaron desde el momento en que se levantaron. ¿Por qué ganaron? Porque todos los mexicanos, absolutamente todos, sabíamos y sabemos que los indios están jodidos y que no se lo merecen. Siempre lo hemos sabido. Por eso cuando se levantó el ZLN, todos apoyamos al ZLN. Y cuando Salinas se empezó a bombardear, otra vez la sociedad civil, la gente de la Ciudad de México y de todo el país, pero especialmente de la Ciudad de México, salió a las calles a decirle al gobierno que parara esa masacre, que no queríamos que mataran a los zapatistas. Millones de personas en las calles. La sociedad civil, nadie nos convocó, no hubo el partido, no, todos. Fue la última vez que surgió la sociedad civil en serio, la derecha y la izquierda. Yo recuerdo esas marchas, y había los buenos, los muchachos, pero también había sacerdotes, señoras copetonas, había todo, de derecha y de izquierda, monjas, todo el mundo estaba en las calles. La sociedad civil dice, existe la sociedad civil y no queremos que maten los zapatistas. Existe la sociedad sin Estado. Nosotros nos autogobernamos y decidimos esto. Ese es el gran invento de la sociedad civil. Cuando surgió el IFE, el Instituto Federal Electoral, cuando surgió de ahí. Hubo un montón de gente que había luchado por la democracia en este país. Luego todos se vendieron después, ¿de acuerdo? Pero cuando surgió, era la sociedad civil. Granados Chapa, José Goldenberg, dijeron, señores, ya basta de que el gobierno organice las elecciones, las queremos organizar nosotros, los ciudadanos. Y surgieron los consejeros ciudadanos. Y los primeros eran ciudadanos. Lo que está pasando hoy es que la sociedad civil fue derrotada. Los consejeros ciudadanos del nuevo Instituto Nacional Electoral ya no son ciudadanos. Son unos profesionales que pasan de un lugar a otro, multichambas, son burócratas, ya no son como tú y como yo. El Instituto Electoral perdió el carácter ciudadano, lo cual quiere decir que la sociedad civil nos tronaron, viejo. Ajá. ¿Vamos bien? Bueno, pero volvamos al primer asunto. En su primera época el PRI controlaba todo, porque era un partido de Estado que se metía hasta la cocina, hasta cada detalle de la vida, toda tu matrimonio, tus hijos, tu escuela, tu trabajo, todo pasaba por el PRI. Cuando logramos derrotarlo nos costó mucho trabajo. Tronó el partido de Estado. Ahora que volvieron otra vez como partido de Estado, pero de otra manera. En lugar de apoyarse en la CNC, en la CNOP, en la CTM, se apoyan en Televisa. Televisa forma parte del Estado. Cuesta mucho trabajo entenderlo, pero Televisa no es la sociedad civil. Televisa es una secretaría de Estado. Está en una secretaría de Estado que ella puso a Peña Nieto.
ella lo nombra y lo dirige. Pero Televisa funciona igual que el partido de Estado, porque igual que el partido de Estado se mete a todos los rincones de nuestra vida, está presente en todas las dimensiones de nuestro vivir. Nos dice en la mañana cómo tenemos que cocinar, nos dice los temas de los que tenemos que hablar, nos da nuestro horizonte, nos dice nos dice si va a llover y nos dice cómo tenemos que vestirnos, nos avisa de quién es cumpleaños mañana para que festejemos, nos organiza para que cuando se muere alguna estrella del canal de las estrellas salgamos a la calle a llorarle. Fíjate, en los viejos tiempos, cuando se murió Pedrito Infante, la gente salió a llorar por Pedrito Infante. Yo, si hubiera estado vivo, me cae que hubiera ido con mucho gusto. En cambio ahora se muere alguna de las estrellitas del canal de las estrellas y Televisa tiene que organizar a todo el mundo. ¡Hay que salir! Y entonces ya salimos, porque ya nos dijeron que teníamos que salir, pero Televisa es en ese sentido partido de Estado. Determina todos los momentos de nuestro día. Tiene un espacio en el que se le está escapando a los jóvenes. Después de las elecciones de Peña Nieto llegaron a la conclusión, analizaron que los jóvenes no votan por ellos, y eso es un peligro tremendísimo para ellos, porque estos chavos de hoy van a votar en las siguientes elecciones. Los muchachos de 14 años, 15, esos son los próximos ciudadanos. Y entonces Televisa se ha vuelto terrible, y hay una barra de programas en Canal 5 en la noche que son televisión basura, por eso televisión basura para muchachos. Y ahora también quiere intervenir en las redes sociales, y de hecho interviene en las redes sociales. Se le estaban escapando los chavos y se les estaban escapando internet. Es ahí donde van a tratar de meterse ahora. Se meten en toda nuestra vida, en todo nuestro día. Analiza cómo está Televisa en el momento que te levantas, prendes el radio, te bañas viendo la tele. Atención, viejo. Yo creo que esa es la combinación que tienen pensado estos chicos. Por un lado, las transnacionales con Estados Unidos, por otro lado Televisa, y a ver cómo nos controlan. Y no porque vayamos a hacer la revolución, sino porque el mundo que nos proponen no nos interesa, y yo digo, nos vale más. ¿Por qué vamos a aceptar que venga la Texaco? Es que te acuerdas que yo empezaba a decirles que me preocupa, no sé por qué no hacemos nada, ¿no? ¿Por qué no pasa nada? Bueno, en parte porque estamos jodidos. O sea, después de 40 años de restricción salarial, pues no tenemos chamba, y si tenemos chamba ganamos poquísimo. Y si nos dicen que va a venir la Texaco y nos va a pagar más, pues que venga la Texaco, que venga quien sea, carajo, con tal de que ganemos más. Sí, ok, lo haremos por eso, pero desde luego no nos cae bien la Texaco. No cuentan con nuestro corazón. Ajá. Si saben contar, no cuenten con nosotros. No los queremos. Pero como no los queremos, nos desbalagamos, nos defendemos sin hacerles caso, y vamos creando un caos social. ¿Cómo nos van a controlar? Bueno, ya sé, ya se te ocurrió, a madrazos, cuando haga falta madrazos. Y si no, con la televisión. Es su gran apuesta. Yo creo, en fin, que esas dos tendencias para el lado de nosotros se van a mezclar y van a luchar entre sí. Por un lado, a desbalagarnos, y por otro lado, a formar lo que te decía, la república de los pobres, de los jodidos. Si nos unimos como jodidos, entonces tal vez cambiemos algo. Y si nos unimos como jodidos, entonces lo primero que tendremos que hacer será crear una nueva constitución, e insisto, ya no creerles ni permitirles la patraña de que hay un poder constituyente permanente y que la constitución se puede cambiar a cada rato. No, vamos a hacer una nueva constitución, y esa constitución va a durar porque es el acuerdo básico de cómo queremos vivir. Gracias, es lo que les quería platicar.
Este sí suena, ¿no? Está bien. Ya. Bueno, yo les agradezco sus preguntas y sus comentarios. Y es extraño, hay mucha gente como ustedes muy bien informada que está y seguimos sin que pase nada. Es increíble este país. Es un enigma en serio. ¿Por qué no hay esta explosión, estas marchas? Es extraño. Y creo que entre todos deberíamos intentar pensarlo, ¿no? En parte, como decía el compañero, porque hay nuevas técnicas de control, de dominación que ni siquiera nos imaginamos. Tenemos que irlas aprendiendo poco a poco para también saber reaccionar a ellos. Ese es en parte el problema. Pero también en general yo creo que es eso que les comentaba, que llevamos mucho tiempo de agresión contra nuestras formas de vivir y contra nuestra economía. Cuando en los 70 se dan los primeros, en 82 con De la Madrid, los primeros controles salariales, los topes salariales que no existían antes. Después de 40 años, 50 años de topes salariales, entonces estamos ya muy domesticados y muy dados a la tristeza como para arriesgarnos a poner en juego nuestro trabajo, nuestro ingreso. Nos han pegado mucho durante muchos años. Ya somos niños que aprendimos que el desempleo está cabrón y que estamos mal. Nos han planteado una situación de emergencia tal que por eso estamos tan aterrados seguramente. Creo que superar eso va a costar mucho trabajo. Algunas de las preguntas, bueno, rápido, lo del imperialismo es interesante. Yo creo que el imperialismo como categoría general tiene su aplicación en ciertos aspectos, pero especialmente en la geopolítica. Quien dice que está superado es porque algunos otros autores dicen que los poderes globales están tan integrados que ya no hay imperialismos, sino simplemente un imperio global, el imperio del capital global, ¿no? Es una manera de verlo, pero de todos modos todavía existen imperialismos en el sentido de países asociados con ciertos sectores del capital. Es decir, existen guerras imperiales, hay contradicciones dentro de los dominadores a nivel mundial, y en este sentido sí cabe hablar de imperialismos. Los imperialismos tratan de controlar regiones. Desde esa perspectiva, nosotros estamos en el peor lugar posible desde cierta óptica. Estamos asociados con el poder imperialista más grande, es el de los Estados Unidos. Pero lamentablemente estamos en la decadencia de los Estados Unidos. Y esta oligarquía mexicana que se asocia a los Estados Unidos se asocia a la decadencia de los Estados Unidos. Mientras China, mientras la Unión Europea, otros poderes están emergiendo, nosotros acabamos de unir nuestra suerte a la suerte de los Estados Unidos. Mientras Brasil, Cuba se asocian con los chinos cada vez más, porque la China es la segunda economía mundial, y es fama que en 2030 ya será la primera, o estará casi siendo la primera. En 2050 va a ser la primera economía mundial. Nosotros vamos a estar asociados no a ellos, sino a los gringos, que van en decadencia cada vez mayor. Y eso sí que importa. En ese sentido, el imperialismo, las luchas interimperialistas nos afectan, y nos afectan de lo peor porque estamos en el peor lugar imaginable. Si estuviéramos en el ascenso de los Estados Unidos, pues estaría muy bien, pero estamos en la decadencia de los Estados Unidos, y eso es un factor que tendremos que tener en cuenta en serio. Una consecuencia peculiar que tiene eso es que los Estados Unidos están en una decadencia que hace que buena parte de el plusvalor, buena parte de la riqueza que todavía pueden extraer del mundo, la extraen por vías ilegales o de despojo. Antes podían haber dicho que eran los mejores del mundo, los que más ganancias tenían, porque sus empresas eran las más productivas y su tecnología era la más avanzada. Cada vez es menos así, y cada vez más la ganancia que obtienen es por el despojo. Por ejemplo, el robo biológico. El hecho es que vienen las empresas gringas, vienen a nuestros campos, ven cómo cultivan los mexicanos sus semillas, les quitan ese conocimiento, lo patentan y nos lo vuelven a vender, y nos obligan a sembrar sus semillas.
todo el rollo de Monsanto. Nos saquean, nos despojan, porque ya no tienen la posibilidad de ganar en buena ley eso, en buena ley capitalista. Nos despojan de nuestros recursos, nos despojan de nuestra agua, nos despojan de nuestros conocimientos, porque cada vez son menos productivos. Y ahí estamos en la mira de ellos. Nos van a despojar de todo lo que puedan. Y en eso están. Refiriéndome a lo que decían los dos compañeros, con toda razón, sí, no hay que ser fatalistas. ¿Qué hacemos? Bueno, en este análisis de coyuntura chiquita, tenemos que estar abusados porque seguramente hacia final del año y en la primera mitad del otro año, como son las elecciones intermedias, nos va a ir mejor. Nos van a aumentar un poco el salario y va a haber la cruzada contra el hambre, además de la propaganda que es asfixiante, absolutamente asfixiante. Pues algo harán antes de las elecciones y después que Dios nos agarre confesados, porque va a haber que pagar todo lo que gasten en tarjetas Monex y en lo que sea. Pero sí vamos a tener un momento de mejoría hacia final de este año e inicio del otro año, a fuerza, porque van a querer ganar las elecciones. ¿Qué tenemos que hacer? Hablar y hablar y hablar y explicarle a la gente eso, que sí, que seguramente hasta porque bajen un poquito las gasolinas en ese año, en ese periodo, y después van a subir como locas. Estar atentos a que eso va a pasar. Pero yo diría más en general, tenemos que hacer que nuestras movilizaciones, que son poquititas, sean más efectivas. Que tenemos que causar impacto. Las que hacemos siempre están bien, nuestras marchas de siempre están bien, pero tenemos que imaginarnos nuevas cosas para que esto sea más sacudidor. Yo ya les había comentado alguna vez las cosas que vine, creo que les decía, dos que se me ocurren a mí, que me parecen muy buenas. Una, cuando haya un meeting grandotototote, el más grande que tengamos, digamos alguno de los de López Obrador en el Zócalo, de esos que llenamos el Zócalo, una buena propuesta, que ahí mismo el orador, sea López Obrador, el que sea, diga: señores, este país ya no sirve para nada, estamos jodidos, no tienen remedio, les valemos madre, propongo que nos vayamos todos de este país, y en ese momento nos vayamos todos a todas las embajadas y nos metamos a todas las embajadas, así en caliente, nos las distribuimos todas y nos metemos 500 personas por embajada y decimos: ¿saben qué? Nos queremos ir, basta, ya no queremos ser mexicanos, nos vemos, chao. Si hacemos eso, se van a aterrar. Ya me imagino a los franceses metidos en su embajada, 500 personas, a ver qué cara hacen, ¿no? Esa es una que les recomiendo. Otra, que ya que sabemos dónde están los poderes reales, por ejemplo, están en Estados Unidos, están en Televisa y Televisión Azteca, ¿es cierto? Pues peguemos ahí, manifestémonos donde nos tenemos que manifestar. La segunda propuesta que a mí me encanta es que un día de esto decidamos que el gobierno mexicano vale exactamente puro queso, que no tiene la menor importancia y que a quien le tenemos que reclamar es al gobierno de los Estados Unidos, ¿cierto? Entonces que hagamos una marcha para allá, que nos organicemos todos y un día de estos nos crucemos la frontera, de lado a lado, desde Tijuana hasta Nuevo Laredo, decidamos que nos vamos para allá, con el mismo argumento: en México ya no se puede vivir, México es una mierda, estamos miserables, nos vamos todos para allá. Y yo te digo que si caminamos 1 millón de personas y nos cruzamos para allá, se van a aterrar, cabrón. Se van a matar. Tiene un amigo que dice que nos van a disparar. ¿Quién sabe, cabrón? Los gringos se van a poner pero pálidos. Imagínate 1 millón de personas viniendo para acá. Van a disparar las hojas. ¿No qué? Las hojas. ¿Tú crees que sí? Se van a poner verdes, cabrón. Ese tipo de movilizaciones tienen que ver con el asunto de lo que te decía, la República de los Jodidos, la Unión de los Jodidos. A ver, Mancera, por alguna razón que no entiendo bien, nos bloquea el Zócalo. Ahora resulta que el Zócalo es un lugar prohibido y ya nadie se puede manifestar ahí, lo cual es un crimen real, porque es el espacio público, o debería ser el espacio público. Muy bien, Mancera no nos deja manifestarnos en el Zócalo. Muy bien. Pues entonces, manifestémonos en otra parte. ¿Por qué no hacemos un día una manifestación en Plaza Antara, allí en Polanco? ¿Por qué no nos vamos a Las Lomas? A Paseo Las Palmas.
Vamos a hacer ahí las manifestaciones. ¿Qué te parece Santa Fe? ¿Qué te parece 100,000 desarrapados allí manifestándose en Santa Fe? Les va a dar el chorrillo ya. Yo siempre le he dicho, a ver señores, el día que todo Ciudad Neza, allá desde el oriente, son 4 millones de jodidos, ¿de acuerdo? Se vengan para acá, caminando hacia el DF y digan, ahí les vamos, algo va a pasar, alguien se va a aterrar. Así que sí, digamos, vamos a hacer eso. ¿No quieres que nos manifestemos en el Zócalo? Muy bien. Nos manifestamos en las lomas. Acampamos ahí, en Paseo de las Palmas, allí. Y a ver qué pasa. Ajá. Y desde luego, tenemos que manifestarnos de tal manera que los medios nos vean aunque no quieran. Hay que hacernos el buen hábito de bloquear las entradas de Televisa y TV Azteca. ¿De acuerdo? Tenemos que aprender de la historia de las movilizaciones, de las luchas sociales. Los que tronaron las Torres Gemelas, no lo estoy apoyando, de ninguna lo estoy apoyando, pero ahí hay un fenómeno muy peculiar. Esos tipos lograron que se transmitiera en vivo la caída de la segunda torre, porque le pegaron a la primera, llegaron todas las cámaras y entonces llegó el avión y le pegó a la segunda en horario AAA. Eso ya lo habían hecho unos tipos que pusieron unas bombitas en un cajero automático en México, como un mes antes. Estaba el noticiero de López Dóriga, pusieron su bombita, ¡pum! Y llegaron los reporteros ahí, y cuando estaban los reporteros ahí, tronó otra bombita, y Televisa lo transmitió en vivo. ¿Qué tal? Así que si queremos que los medios aparezcan, tenemos que movilizarnos no una, sino 2 veces. Tiene que haber una marcha y luego otra marcha. ¿Y así? Tenemos que aprender cómo le vamos a hacer para sacudirlos, aunque seamos 10 monos, pero bien movidos, con la acción adecuada, vamos a causar nuestro pequeño escándalo. ¿Por qué queremos causar pequeños escándalos? Porque queremos que algo pase, la verdad. Yo también me desespero de que nada pase, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo, necesitaríamos un corralito para acá con nosotros, ya sería el colmo, ¿no? ¿Sí? Démosle vueltas a toda nuestra creatividad, hagamos las cosas más insólitas. ¿Por qué no? Estos tipos apuestan a que hagan lo que hagan, nunca vamos a hacer nada. Es más, ya ni siquiera les preocupa, ya hasta son cínicos, ¿no? Peña Nieto es capaz de decir en una conferencia, estábamos trabajando para el bienestar de Norteamérica, dice el güey. O sea, ya, ¿por qué lo dice? Pues porque sabe que me robé las elecciones, ¿y qué? ¿No? Es más, aprobamos las leyes sin su consentimiento, ¿y qué? Todo les vale madre. Bueno, pues entonces hagamos nosotros también como que nos vale madre, y hagamos las locuras que se nos ocurran, como esas que se me ocurren a mí por ahora, pero un día de estos en una reunión aquí del Buzón Ciudadano podríamos hacer un recuento de todas las locuras que se nos vayan ocurriendo para tener más impacto y también para tener más impacto mediático. En fin, gracias.